amigos, bienvenidos. Este es un nuevo video para Oh My God. El día de hoy les voy a contar, bueno, como ustedes ya llevo unos años viviendo aquí en Alemania, y para mí una de las primeras cosas que me aterró o lo que representó un reto fue el viajar en metro. No tanto por no comprar el boleto del metro, sino el cómo se hacía. No tenía ni idea de cómo se hacía y era muy orgulloso para preguntarle a alguien: oye, ¿cómo se hace? Entonces, al final de cuentas, sí viajé. En esos primeros meses que llegué aquí sí viajé, pero lo hacía o con amigos, o si no también me iba caminando. Prefería caminar una hora de la fiesta o de donde yo estuviera hasta mi casa, con tal de no pasar por esa cosa tan difícil que es los menús o los cajeros automáticos del metro alemán. Entonces ya después aprendí, ya vi cómo funcionaba cada cosa, y no quiero que ustedes experimenten lo mismo, o si ustedes están experimentando lo mismo, vean este video, acompáñenme a verlo para que veamos cuáles son los beneficios, los tipos, los precios y cuáles son las posibilidades que ustedes tienen. Les voy a dar algunos tips y ya después ustedes pueden pueden saber cuál es la mejor decisión para ustedes. Vamos a verlo. Bueno amigos, ya estamos en el metro. Para entrar al metro como tal, al tren, no tienen ustedes que comprar un boleto todavía, pero ustedes tienen la posibilidad de aquí adentro pagarlo. Estamos ahorita saliendo de la terminal de la línea número 5 y no había ningún cajero para comprarlo. Entonces dices, ¿y entonces cómo voy a comprar mi boleto? Entonces vienen aquí, se suben al metro y aquí mismo van a pagar. Entonces vamos a ver cuáles son las posibilidades. Aquí por ejemplo, si ustedes solamente, aquí van a ver, Dios, ¿cuál voy a hacer? Entonces primero, para empezar, todo está en alemán. En esos tiempos, o al menos que yo recuerde, no estaban estas banderitas, pero bueno, pueden elegir el idioma que ustedes quieran a partir de ellos, y vamos a irnos por el español. Si ustedes, por ejemplo, van a recorrer no más de 4 estaciones sin tener que hacer un transbordo, pueden tomar el trayecto corto, y esto solamente les va a costar 2 euros en lugar del precio normal, que es de 3 euros, porque esto se divide en regiones. A partir de estas regiones, entre más lejos quieran ustedes ir, más van a tener que pagar. Entonces, si solamente van a hacer un viaje a unas 4 estaciones más, van a tener que pagar los 2 euros. Por ahora vamos a regresar y vamos mientras a pasar un billete sencillo, pero ya este es de adulto y ya son más estaciones las que se van a poder recorrer. Esto sí ya te da un viaje de más o menos 30 o 40 minutos máximo, y vas a poder tú comprar con los 3 euros vas a poder comprar un boleto que te va a dar, te puedes hacer el transbordo, después puedes tomar el autobús. Hay otra opción, que si ustedes vienen en un grupo, pueden comprar un boleto para 5 personas que les va a durar 24 horas por solamente 13.40. La ventaja es que pueden viajar de aquí para allá, pueden agarrar el autobús, pueden agarrar el tranvía, pueden agarrar el metro, y no se tienen que preocupar solamente por que estén dentro de la región. Mientras estén dentro de la región, que eso lo vamos a poder ver más adelante, ustedes van a poder viajar las veces que quieran, desde que lo compraron hasta las 3 de la mañana del día siguiente. Ya después de que ustedes eligieron cuál es el boleto que ustedes van a adquirir, aquí les va a decir el precio y les van a decir cuáles son las posibilidades que ustedes tienen para pago. En este caso, desde monedas de 5 centavos hasta de 2 euros. O ustedes pueden pagar también con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard o la Visa Maestro. Lo que es Maestro, que aquí es lo que más se maneja en Alemania. En este caso, aquí van a insertar su tarjeta, van a insertar su PIN como cualquier otra terminal, o en su defecto van a depositar aquí las monedas. En este caso no acepta billetes, entonces también tienen que o pagar con su tarjeta y ya pues aceptar el tipo de cambio, o en su defecto con las monedas que ustedes traigan, siempre asegurarse de traer las monedas para poder pagar el monto, los 13.40. A veces en monedas es difícil pagarlo, o hay que juntar muchas moneditas, pero de ahí en fuera todo debe ser muy sencillo. Ya después de que lo compraron, les va a salir aquí
su recibo, incluso también les da un voucher en caso de que lo hayan comprado con la tarjeta, y si tienen que declarar los viáticos o algo así, también lo pueden hacer de esa manera. Ok, entonces les va a dar su cambio igualmente aquí. Bueno amigos, como comentario final, les quiero decir que existe una posibilidad también cuando ustedes ya se mudaron o cuando quieren, cuando se mudaron a trabajar o a estudiar y tienen una posibilidad también de adquirir uno de estos abonos para el transporte público. Lo voy a hacer más de cerca. Le dicen aquí ABO. Pueden ir a la oficina de la compañía de transporte de su localidad, de su región o de su ciudad y pedir informes al respecto. En este caso, dependiendo de la zona que ustedes quieran recorrer, es el precio que ustedes van a tener. En este caso, pueden viajar todo el día e incluso si compran un abono, pueden viajar con una bicicleta, que eso de otra forma les costaría también extra. También pueden traer después de las 6 de la tarde, después de las 7 de la tarde, y también todos los fines de semana a las 24 horas pueden traer a una persona más y hasta 2 niños los fines de semana. Entonces, en este caso también les va a convenir en caso de que alguien venga con ustedes, alguien de su familia, también los pueda acompañar. En su trabajo también los pueden apoyar con esta parte, pueden hacer una reducción de impuestos si se les descarga directamente de su recibo de nómina. Y entonces ahí es cuando llega el beneficio fiscal, porque no pagan el IVA. Entonces pueden consultarlo con su empleador. En el caso de que sean estudiantes, con su inscripción ya viene un pase incluido. Entonces también eso chequenlo en su universidad, porque ustedes van a poder viajar por todo el estado gracias a él. Bueno amigos, pues ya llegó mi tren, ya me voy a ir. Entonces les agradezco mucho que hayan visto. Recuerden suscribirse, darnos un like, compartir con sus amigos. Si les gustó o no les gustó, pongan sus comentarios, qué es lo que hace falta, qué es lo que les gustaría saber, de qué quisieran que habláramos, y con mucho gusto vamos creando las temáticas. Hasta el próximo video.